Buen día y bienvenidos al especial de Halloween del 2022. Para celebrar estas fechas les traigo una recopilación larga con algunas historias clásicas y nuevas para que pasen esta festividad entretenidos y asustados. También quiero agradecer a todos los que se han suscrito y los que siempre comentan y dan like a los videos. Hemos alcanzado ya más de 1600 suscriptores. Muchas gracias y disfruten de las historias de hoy. Hola X. Tengo una historia que compartir. Pido que me disculpen por el preámbulo, pero quiero desahogarme. No es exactamente un green text, pero se acerca lo suficiente, espero. La historia tiene lugar hace poco más de 10 años en la zona rural de Virginia Occidental, escondida en la cordillera de los Apalaches. Supongo que eso es lo que atrajo a mi abuelo a la zona. Él y mi abuela eran inmigrantes de Europa del Este y se referían con orgullo a sí mismos como gente de la montaña. Siempre me pareció una cosa extraña de la que sentirse orgulloso, pero los hizo fuertes. Lo suficientemente resistentes como para sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial y escapar de la URSS solo con sus habilidades de caza, y quizás un poco de suerte. Lo único de valor que tenían, además de los paños que llevaban a la espalda, era su cruz. También eran un pueblo supersticioso y supongo que algo de eso se me pegó también. Crecí entre historias de fantasmas, bestias del bosque y advertencias de que había que estar atento a señales y presagios, sobre todo en los sueños. A modo de ejemplo, la madrina de mi padre juraba que en ciertas ocasiones oía el sonido de un reloj de pie roto a horas extrañas, que presagiaba la muerte inminente de un familiar o amigo de la familia. El hecho de que esto se tomara al pie de la letra sin ningún reparo debería bastar para demostrar la clase de personas que eran. O, quizás más exactamente, somos. En cualquier caso, ese amor por las montañas llevó a mi abuelo a comprar un terreno en medio de ninguna parte de Virginia Occidental y a construir una cabaña prácticamente desde cero. Era todo un manitas, así se ganaba la vida, y mi padre nos prestó a mí y a mi hermano pequeño en más de una ocasión para echarle una mano. Lo único para lo que contrató a alguien fue para hacer una chimenea a prueba de fuego para una estufa de leña. Pasé muchos veranos de niño y luego de joven en esa cabaña con él, ya sea cazando o jodiendo en su taller. Incluso después de jubilarse, nunca dejó de trabajar. Por eso, cuando murió en mi último año de preparatoria, dejé de ir por un par de años. Su muerte me afectó mucho y creo que una parte de mí no quería ver esa cabaña sin él. En su testamento me había dejado tanto la cabaña como su cruz. De todos modos, 2 años de evitar el lugar, creo, es lo que hizo que mi hermano menor, llamémosle Iván, forzara la situación. Me dice que le ha prometido a su novia, llamémosla Lena, una semana de diversión durante las vacaciones de invierno en una acogedora cabaña y que es mi trabajo, como su hermano, no bloquearlo. Totalmente atrapado por esta lógica irrefutable, cedí. Sin embargo, para mi sorpresa, había una cuarta persona. Una de las amigas de Lena, una chica tímida a la que llamaremos Sofía, también estaba allí. En ese momento no até los cabos, pero la otra parte del plan maestro de Iván para sacarme de mi melancolía era presentarme a Sofía. Es un tipo sencillo, pero el mejor hermano que se puede pedir. Empacamos nuestras cosas, ropa, equipo y algunas armas entre Iván y yo. Él tenía el 308 de mi padre, y yo mi M4 y una 22 para practicar tiro al blanco. El viaje en coche fue tranquilo, por suerte. La mayor parte de la conversación se desarrolló entre Iván y Lena mientras yo conducía. A pesar de lo renuente que estaba al principio del viaje, la frescura del aire de la montaña fue lo más estimulante que había sentido en años. El coche tuvo que aparcarse a unos pocos kilómetros de la cabaña, lo que supuso una enérgica caminata cuesta arriba. Naturalmente, después de 1,5 kilómetros, las chicas nos dejaron su equipaje a Iván y a mí, excepto una pequeña mochila con libros de la que Sofía se negaba a separarse. En ese momento la consideré una consumada lectora, que probablemente nunca saldría de la cabaña. El camino estaba cubierto de maleza por no haber sido transitado en más de 2 años, así que Iván y yo nos turnamos para cortar o romper ramas y arbustos. Cuando llegamos al pequeño claro en el que se encontraba la cabaña, los 4 estábamos agotados y se acercaba el anochecer.
Las chicas se encargaron de cocinar mientras Iván y yo traíamos leña del cobertizo para un par de noches. Iván y Lena compartieron el desván, Sofía instaló un catre en el taller de mi abuelo, al lado de la cabaña, y yo me acosté en el sofá de la habitación principal. Los primeros días transcurrieron tranquilamente y nos acostumbramos a una cómoda rutina. Pasábamos las mañanas calentándonos perezosamente en la cabaña antes de salir a caminar y explorar o practicar el tiro al blanco. Me divertí especialmente con esto último, ya que convencí a Sofía para que me dejara enseñarle a disparar y le dejé probar la 22 que había traído. La chica se adaptó como un pez al agua, algo que no esperaba de la reservada lectora. No paraba de pedirme que pusiera blancos más alejados, a lo que accedí gustosamente. Las noches eran una mezcla de juegos de mesa, cartas e historias. No fue hasta la cuarta noche, más o menos, cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Esa mañana había nevado ligeramente, así que pasamos el día dentro de casa. Iván y Lena ya habían subido al desván, dejándonos a Sofía y a mí hablando intermitentemente de un libro que había estado leyendo y burlándonos de los pobres intentos de la pareja por escabullirse cada noche. Al principio no pasó nada, pero sentí que se me erizaban los pelos de la nuca. Me encontré mirando por encima del hombro hacia la puerta de vez en cuando. No sé si Sofía se dio cuenta de mi cambio de comportamiento o se sintió inquieta, pero se movió de su silla para sentarse a mi lado en el sofá y echó algunas miradas a la puerta. Un estruendo sorprendente en la puerta nos hizo saltar a los dos e Iván maldijo desde el desván y asomó la cabeza por la barandilla para mirarnos. ¿Qué coño ha sido eso? Me preguntó, mientras Lena se unía a él en la barandilla, con el pelo más que revuelto. Ni idea, respondí con sinceridad. Pero voy a echar un vistazo. Rápidamente me sobrepuse al sobresalto, cogí mi M4 y me dirigí a la puerta. En realidad, me imaginé que algo como un ciervo o un coyote se había perdido o algo así y se había estrellado contra la cabaña. Abrí la puerta y pasé la linterna por los escalones delanteros. Efectivamente, vi grandes huellas de pezuñas en la nieve en un camino serpenteante alrededor de las inmediaciones de la cabaña. Iba a volver a entrar cuando me di cuenta de la cantidad de huellas que había. Mirando a izquierda y derecha vi que las huellas parecían rodear la cabaña. Parecía que el ciervo había dado la vuelta a la cabaña al menos 3 o 4 veces antes de chocar con la puerta y marcharse. Un poco desconcertante, pero nada para asustarme, así que volví a entrar y cerré la puerta. Era solo un ciervo enfermo, creo. O perdido. Estaba vagando por el lugar y debió de chocar con la puerta. Iván se encogió de hombros y Lena dijo algo sobre que el pobre estaba solo. Todo el mundo se fue a dormir por la noche, pero yo no podía deshacerme de mi sensación de inquietud. Lo atribuía a que estaba aburrido y buscaba algo de emoción. Ojalá hubiera sido solo eso. La mañana siguiente fue lenta. La pequeña emoción de la noche anterior estaba casi olvidada. Le había prometido a Sofía que la llevaría hasta un pequeño mirador con una gran vista de la cordillera y un pequeño valle. Preparó algo de comida para los dos junto con uno de sus libros, del cual la molesté, y salimos, dejando a Iván y Lena atrás para que se entretuvieran. No me cabía duda de que lo harían. Agradecí que la nieve en el suelo no fuera tan profunda, ya que era muy consciente de que Sofía no era el tipo de persona que suele estar al aire libre. No ayudó que insistiera obstinadamente en llevar la mochila para poder cargar con su propio peso. Sinceramente, era enternecedor. Una hora más tarde, llegamos al afloramiento y pateé la nieve de una de las rocas más grandes y planas hasta que tuvimos un lugar para sentarnos. Almorzamos y disfrutamos de lo que, juro, es la mejor vista de los Apalaches. Después de un rato, Sofía sacó un libro y se puso a leer mientras yo disfrutaba del entorno. Perdí la noción del tiempo mientras ese momento de serenidad transcurría hasta que el dolor sordo y entumecido de mis extremidades inferiores me convenció finalmente de que era hora de regresar. Antes había estado tranquilo, pero ahora que volvía a estar activo, empecé a notar exactamente lo calmado que se había vuelto. Observé la zona, pero no percibí nada fuera de lo normal y traté de no darle importancia. En el camino de vuelta me puse nervioso. Cada pisada en la nieve sonaba más fuerte de lo que me gustaba y dejé de intentar disimular mi exploración habitual de la zona que nos rodeaba. Estaba seguro de que nos observaban.
Esa picazón entre mis hombros nunca se fue y descubrí que Sofía también miraba a su alrededor. Aceleré el paso y Sofía lo siguió sin protestar. No sé si estaba captando mi comportamiento o si también sentía la inquietud que nos rodeaba. Sospecho que era un poco de ambas cosas. A mitad de camino me llamó la atención un extraño patrón en la maleza junto al camino. Haciendo una doble toma con la cabeza vi 4 conjuntos de ramas dispuestas en la nieve con forma de personas. Del tamaño de una muñeca, es decir, solo medio pie de altura, no eran más detalladas que las señales de género de los baños. 2 chicas, 2 chicos. Dijo Sofía a mi lado, mirando más allá de mi hombro. Señalaba lo que ahora veía que se suponía que era el pelo largo de 2 de las figuras. Bueno, eso es espeluznante. Pronuncié para mí mismo para romper el silencio. Sofía solo asintió al lado mío. Podría haberlo atribuido a los excursionistas o a los campistas que se meten en líos o juegan durante el verano. No era raro encontrarse con campamentos abandonados o incluso con pequeñas estructuras utilizadas por los destiladores. Solo que éstas estaban encima de la nieve. El crujido de una rama al romperse me hizo quedarme inmóvil mientras Sofía soltaba un gritito. El sonido resonó antes de ser devorado por la nieve, por lo que era difícil saber de dónde procedía. Mi mente me decía que era un animal o una rama vieja que se rompía por el peso de la nieve. Pero en el fondo lo único que quería era correr. Cuando al primer sonido le siguió un segundo y un tercero, lo hice y agarré a Sofía de la mano, arrastrándola conmigo. Los crujidos se convirtieron en un estruendo cuando salimos corriendo. Al principio sonaba detrás de nosotros, pero el camino que tomamos serpenteaba a lo largo de las pendientes pronunciadas, moviéndose lateralmente con la misma frecuencia que en línea recta. Lo que nos perseguía parecía dirigirse directamente hacia nosotros. El miedo se me anudó en la garganta y no dejé de lanzar miradas detrás de nosotros mientras corríamos. Me maldije por no haber traído mi pistola en esta salida, pero entonces no había nada que hacer. Sofía jadeaba y tenía mi mano agarrada con fuerza. Cuanto más avanzábamos, más acababa arrastrándola para mantener el ritmo. Con la cosa cada vez más cerca, decidí que también teníamos que ir en línea recta, o seguro que nos atraparían. No te sueltes. Grité entre jadeos mientras arrastraba a Sofía hacia la maleza. Nos frenó un poco mientras los arbustos y las ramas nos azotaban, cortando nuestras caras expuestas y enganchando nuestra ropa. Estábamos a unas 3/4 partes del camino cuando una rama baja que colgaba atrapó el asa de la mochila de Sofía. Con un sonido de desgarro, la correa del hombro cedió y la mochila fue arrancada de ella. Espera. Jadeó y clavó los talones para frenarse, tratando de agarrar la mochila. Déjala, vamos. La agarré de nuevo de la muñeca y tiré de ella, casi tirándola, pero reanudamos la huida. El sonido de la cosa que nos seguía se había hecho más fuerte, pero a pesar de que todavía era media tarde, la espesa maleza y el terreno ondulado hacían que los campos de visión fueran muy pequeños, y todo lo que vi fue una gran forma oscura que se deslizaba entre los árboles antes de desaparecer bajo otra pendiente. Unos cientos de metros después de que la mochila fuera arrancada, finalmente me di cuenta de que el sonido detrás de nosotros se había desvanecido. No sé por qué dejó de perseguirnos, pero en ese momento no me importó y solo me detuve cuando irrumpí en el claro de la cabaña, cayendo de rodillas, jadeando. Iván y Lena nos vieron irrumpir en el claro o nos vieron jadear sobre las manos y las rodillas, pero en cualquier caso se acercaron y nos preguntaron qué había pasado. Sinceramente, no lo sé. Algo, nos persiguió desde el mirador. La parte racional de mi mente trató de explicar que se trataba de un pequeño oso o un ciervo que había magnificado en mi pánico, pero realmente no lo creí. Y lo que es más importante, no iba a jugar con el peligro para mi familia. Iván miró más allá de nosotros hacia las colinas boscosas y se encogió de hombros. Bueno, entremos de una vez. Ya hemos tenido suficiente del maldito bosque por un día. No tenía ninguna razón para discutir eso, así que volvimos a entrar. Al anochecer empezó a nevar de nuevo, y el tiempo, normalmente pacífico, parecía servir solo para sofocar cualquier sonido en el claro. Nos quedamos todos en la habitación principal, hablando hasta que un suave crujido de la nieve en el exterior sofocó toda conversación.
Nuestras cabezas giraron hacia la puerta y siguieron lentamente el sonido. Las pisadas eran suaves pero sonaban llenas, pesadas. Al pasar a la izquierda de la puerta, el sonido disminuyó, ya que la pared del taller añadía un poco de amortiguación, pero lo retomamos contra la pared trasera de la cocina. Ninguno de nosotros quería moverse, simplemente seguíamos el sonido con los ojos mientras rodeaba la cabaña. 1, 2, 3 veces dio vueltas antes de que Iván se levantara y gritara. Vete a la mierda, imbécil. Esto es una propiedad privada. Te dispararé por traspasar la propiedad si no te vas a la mierda. Su grito nos tomó desprevenidos, no solo por el sonido sino porque dijo en voz alta lo que sospecho que todos habíamos estado pensando. Ya no estábamos solos aquí. El crujido se detuvo ante su desafío gritado durante unos instantes y luego una serie de golpes estruendosos llovieron contra la puerta. Sonaban como mazos golpeando las vigas desgastadas. Las chicas chillaron y una de ellas, no estoy segura de cuál, empezó a llorar. Iván y yo nos miramos el uno al otro y al desván donde teníamos las armas. Él prácticamente subió de un salto mientras yo agarraba mi cuchillo del cinturón y les decía a las chicas que entraran en el taller y cerraran la puerta tras ellas. Antes de que pudieran moverse, si es que sus temblorosas piernas eran capaces de hacerlo, Iván estaba de nuevo abajo. Me lanzó mi M4 mientras tanteaba el cerrojo de su rifle. Te lo advierto. Vamos a disparar si no te vas ahora mismo. Intenté mantener mi tono, para sonar más enfadado que asustado, pero estoy seguro de que fracasé. A lo que sea que estaba afuera no le importaba o no entendía, pero a pesar de todo no le prestó atención a la advertencia. Los ojos de Iván se encontraron con los míos y yo asentí con la cabeza. Sofía nos vio alinear nuestras armas en la puerta y se tapó los oídos, y Lena hizo lo mismo. Yo disparé una bala contra la puerta e Iván hizo lo mismo antes de disparar rápidamente otra bala y apretar el gatillo de nuevo. A pesar del zumbido en mis oídos, escuché un grito, o un aullido, o ambos, que me hizo cuajar la sangre. La malicia y el dolor se fundieron antes de desvanecerse mientras lo que fuera se alejaba en la noche. El sonido de mi corazón llenó mis oídos hasta que también se calmó. Me dirigí lentamente hacia la puerta y le susurré a Iván que me cubriera mientras dejaba la escopeta a mi lado, en cuclillas junto a la puerta. Me asomé al agujero más grande que habían dejado nuestros disparos y no vi ningún movimiento. Con movimientos lentos abrí la puerta un poco y miré en la oscuridad total. Al no ver nada, abrí la puerta hasta la mitad y volví a barrer con mi luz. Manchas de sangre viscosas, de un rojo intenso, casi negro, manchaban la nieve frente a la puerta y un lío de esas mismas huellas de pezuñas del día anterior. Más manchas oscuras en la pared de la cabaña llamaron mi atención. Había 4 figuras pintadas en la pared con lo que parecía sangre. 2 chicos y 2 chicas. A su lado, garabateadas con una mano descuidada, estaban las palabras de en solo uno. Creo que hasta ese momento había esperado una explicación racional, pero uno de esos cuentos folclóricos con los que crecí al lado de mi abuelo estaba aquí, en el bosque, con nosotros. Cerré la puerta y eché el cerrojo con fuerza, tomándome un momento para relajar la respiración antes de darme la vuelta. Se ha ido, ahora. Dije, simplemente. No sé a dónde fue, pero le dimos. Creo que está sangrando. ¿Le dimos? ¿Quieres decir que no le volé la puta cabeza? Iván exigió mientras miraba de mí, hacia la puerta. ¿Qué quieres decir con eso? Lena gimió mientras agarraba a Sofía a su lado. Dijiste que era solo un ciervo ayer. Solo un ciervo enfermo. Tal vez fue el mismo ciervo que te persiguió hoy. La rabia puede hacer eso, ¿verdad? Evité su mirada y, en su lugar, señalé hacia arriba, hacia el desván. Mira, no sé qué era, aparte de que era peligroso. Un animal rabioso o un loco, o lo que sea. Eso no cambia que nos vayamos a primera hora, ¿entendido? Iván suspiró y asintió a mi lado. Sí. Al diablo con esta mierda. Mañana por la mañana. Probablemente se desangre y caiga muerto, de todos modos, cabrón. Sonaba más seguro de lo que parecía, pero no discutí. Chicas, vayan arriba, Iván y yo dormiremos por turnos para vigilar. Dije y le di a Lena un suave empujón hacia las escaleras y le indiqué a Sofía que la subiera.
Ella me lanzó una mirada lastimosa, pero subió con Lena. Cuando las chicas subieron, le indiqué a Iván que se acercara a la puerta y le conté lo que había visto fuera. En contra de mi consejo, exigió verlo por sí mismo. Salió y, un minuto después, volvió a entrar con un aspecto más que pálido. Es un puto psicópata, hombre. Estamos aquí con un puto asesino con hacha. No tenía ganas de discutir el punto de que lo que ahora sentía con nosotros en esta montaña se sentía mucho más cruel y oscuro que cualquier leñador idiota. Iván y yo nos dividimos la noche en dos, y él durmió primero. No sé si alguien pudo dormir realmente, pero la cabina estaba en un silencio sepulcral, a pesar de todo. Tenía mi M4 sobre mi regazo, el frío metal era más que reconfortante. El único cambio en el exterior fue el viento que se levantó. El frente que había traído la nieve más reciente había llegado y empezaba a despejar las nubes. Un crujido en las escaleras me hizo sacudirme hasta que vi a la tímida Sofía bajando las escaleras. Se sentó en el sofá junto a mí y se acercó. Tomé su mano y la apreté mientras temblaba. En cualquier otra situación, me habría encantado tener a una chica tan guapa pegada a mí en una cabaña. Déjame decirte, por experiencia propia, que no vale la pena. Cualquier sueño agradable sobre ser el héroe de una historia de terror y conseguir a la chica está muy lejos de lo que se siente en el momento. Fue porque me sentí totalmente inadecuado en ese momento para protegerla realmente. Ni siquiera mencionar si podía protegerme a mí mismo. De en solo uno, esa cosa nos había exigido. ¿O lo ofreció? Cuanto más lo pensaba, más me sonaba a una oferta que se ofrecía. Dar solo uno de nosotros. ¿Y luego qué? ¿Los otros tres se irían a salvo? Sacudí la cabeza para despejar los desagradables pensamientos y me centré en la chica que estaba a mi lado. Al menos quería que se sintiera segura, aunque me sintiera impotente para protegerla realmente. De eso estaba seguro. Metí la mano en mi camisa y saqué la cruz de mi abuelo. La sostuve frente a nosotros, con el dorado suavemente iluminado por el resplandor de la estufa de leña. Esta cruz era de mi abuelo. Susurré con voz ronca. Ha estado en mi familia desde hace 3 generaciones. Él, mi padre y ahora yo. Omití que técnicamente había saltado de mi padre directamente a mí, pero detalles como ese no parecían importantes en ese momento. 3 generaciones nos ha mantenido a salvo de la guerra, de los males del hombre y de los males más allá del hombre. Deslicé la cadena sobre su cabeza y dejé que la cruz cayera alrededor de su cuello. Me dio un ligero apretón en la mano y se inclinó para besarme la mejilla. Gracias. Susurró. Y fue la palabra más dulce que he oído nunca. No sé exactamente cuándo se quedó dormida, pero en algún momento lo hizo apoyándose en mi hombro. Iván bajó para hacer su turno de guardia, claramente sin haber dormido. Intercambiamos asentimientos sin palabras y, a pesar de intentar mantener los ojos abiertos, me quedé dormido. Aunque la noche parecía prolongarse, ahora que había llegado la mañana, parecía que había llegado demasiado rápido. Estaba rígido y agotado, pero más que listo para salir de esa montaña. Al parecer, fui el último en despertarse. Las chicas estaban recogiendo sus cosas mientras yo buscaba a Iván. En respuesta a mi pregunta no formulada, Lena señaló hacia la puerta. Está fuera echando un vistazo. Asentí con la cabeza y cogí mi M4 para salir al porche. El viento frío me cortó la cara mientras miraba a mi alrededor. A la luz del amanecer, la sangre seca pintada en la cabaña no era menos desconcertante y temía la reacción de la chica. Mis ojos se posaron en las palabras, den solo uno, y la bilis subió a mi garganta. Con una mueca escupí en la pared y me di la vuelta a propósito. En los árboles que rodeaban el claro había estorninos u otros pájaros pequeños que se protegían del viento. Algo pequeño se precipitó frente a los escalones, e inmediatamente levanté mi arma antes de volver a bajarla e inclinarme para recogerla. Era una página de un libro, cuidadosamente cortada de la encuadernación, con un único agujero perforado en el centro. Estaba a punto de tirarlo al suelo y dejarlo volar cuando recordé el libro de Sofía de ayer. Efectivamente, era una página de ese libro. Cuando me quedé con la boca abierta, Iván se acercó a la esquina de la cabaña y me sorprendió. En su mano había otra media docena de páginas del libro. Miró la que yo tenía en la mano y me empujó su manojo. Léelo. Dijo con rigidez.
Ladeé la cabeza, confundido, antes de darle la vuelta al montón de páginas. En el reverso estaban escritas con letras negras las mismas palabras que aparecían en la pared. Den solo uno. Al volver la vista a la arboleda, me di cuenta de que esos pájaros no eran pájaros. Todas y cada una de las páginas del libro habían sido recortadas y colgadas de las ramas como viles talismanes. Me giré hacia mi hermano. Saca a las chicas de aquí ahora. Nos vamos inmediatamente. A estas alturas ya estaba más que aterrorizado. Iván pasó junto a mí a la cabaña y los oí hablar a través de la puerta. Unos minutos después, los tres se reunieron conmigo en el porche. Lena y Sofía se quedaron boquiabiertas al ver la pared de la cabaña, pero no hicieron preguntas. Sofía, sin embargo, se quedó embobada mirando las páginas del libro que revoloteaban en las ramas del árbol. Creo que Iván les había dicho lo que podían esperar. Yo salí primero, las chicas después, e Iván se puso en la retaguardia. A pesar de la nieve, estábamos decididos a salir e íbamos mucho más ligeros de equipaje que en la subida. No se oía nada en el bosque, aparte de nuestros propios movimientos, y la opresiva sensación de ser observados nos ponía nerviosos. Yo mantenía la cabeza girando y estoy seguro de que los tres que iban detrás de mí también lo hacían. A unos 20 minutos de la montaña vi la primera señal de problemas. En un amplio tronco de árbol, 4 figuras de palo fueron talladas y debajo de él las palabras familiares. Den solo uno. Me sobresalté al verlo y miré a los tres. Iván tenía un aspecto sombrío y Lena empezó a llorar mientras Sofía se aferraba con más fuerza a la 22 que le había dado. Tenemos que seguir avanzando. Declaré en un tono tan firme como pude. Al menos 6 veces más nos encontramos con tallados en la corteza de los árboles o con muñecos de palo de un tipo similar a los primeros que Sofía y yo habíamos encontrado. Ya había pasado casi 1 hora y estábamos realmente asustados. Estábamos saltando sobre nuestras propias sombras. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que empecé a percibir movimiento en la periferia. De vez en cuando, al principio, luego más a menudo. Chicos. Más rápido. No necesité decirles por qué. Todos ellos se habían dado cuenta también, en ese momento. Cualquier posibilidad de sigilo se desvaneció cuando oímos cómo se estrellaba a la derecha en lo más profundo de la maleza. Me giré y disparé a ciegas astillando cortezas y trozos de madera antes de continuar. Ahora nos movíamos al trote, todos jadeando por el esfuerzo. No era un ritmo que pudiéramos mantener durante las 2 horas que tardaríamos en volver a nuestro vehículo. Cuando los sonidos se acercaban demasiado a cualquiera de los 2 lados, Iván o yo disparábamos 1 o 2 veces y seguíamos avanzando. En 2 ocasiones, la brusquedad con la que el movimiento de la cosa nos embistió nos sacó del camino, perdiendo un tiempo valioso al intentar encontrar el camino de vuelta. Nuestro avance se ralentizó, sobre todo cuando se nos acercaba por delante, más abajo en la montaña, cortándonos el paso. Cada vez que intentábamos ir más lejos, de nuevo, frustrados. Todo con esas malditas figuras talladas burlándose de nosotros. Den solo uno. Habría sido demasiado fácil. Dejar a una persona allí y que 3 de nosotros siguieran corriendo. Eso es lo que quería. Iván levantó una mano para detenernos a través de un matorral especialmente denso y se inclinó junto a un tronco caído a unos 200 pies del sendero. Las chicas se apoyaron en él, aspirando aire y recuperando el aliento. La maldita cosa nos está arreando. Iván gruñó en voz baja. Asentí con la cabeza, mirando de un lado a otro. Lo sé. Hemos pasado más tiempo volviendo sobre nuestros pasos que avanzando. Y sigue adelantándose a nosotros. Iván se asomó por encima del tronco y se limpió el sudor frío de la frente. ¿Seguimos? Asentí con la cabeza. No hay elección. No podemos quedarnos aquí arriba. Al final se acabará la comida. O las municiones. O los nervios. Cuando queríamos volver al camino, un gruñido inhumano salió de algún lugar delante de nosotros en la dirección que necesitábamos ir. Un choque fuerte y directo a través de la maleza hacia el tronco tras el que estábamos acurrucados nos hizo retroceder. Apunté con mi M4 por encima del tronco, puse 3 balas en la maleza y corrí. Atrás. De vuelta a la cabaña. Iván gritó.
Las chicas se adelantaron sin tener en cuenta las espinas y las ramas mientras corrían. Iván y yo nos pusimos en la retaguardia y nos retiramos en pánico hacia la cabaña mientras la cosa se acercaba. Cuando un nuevo aullido se oyó en el aire, Lena se giró, miró por encima de su hombro y se desplomó. Gritó fuertemente y se acurrucó agarrándose el tobillo. Iván y yo nos detuvimos a su lado mientras ella se aferraba a mi hermano, agarrando su muñeca con toda la fuerza que podía. No me dejes. Por favor, no me dejes. Den solo uno. Por supuesto que estaba aterrorizada por eso. Le hice un gesto a Sofía para que siguiera corriendo mientras Iván me entregaba su rifle, cargando a Lena en su espalda. Reanudamos la carrera mientras yo comprobaba nuestra retaguardia con más frecuencia. Sin embargo, al cabo de unos minutos, quedó claro que la cosa había dejado de seguirnos. ¿Se ha ido? Preguntó Iván tímidamente, disminuyendo el ritmo lo suficiente como para no desfallecer. Yo negué con la cabeza. No. Solo volvemos a donde nos quiere. Iván apretó la mandíbula y miró rígidamente hacia adelante, pero no protestó. El intento de fuga se había frustrado por completo y ahora Lena estaba herida. Cuando volvimos a la seguridad de la cabaña, Iván dejó a la sollozante Lena en el sofá, la angustiada chica se aferraba a él y se disculpaba. Esto continuó hasta que regresó con nieve del exterior, envuelta en toallas para usarla como bolsa de hielo improvisada para su tobillo. Por suerte, solo tenía un esguince, no una fractura. Abatidos y sintiéndonos atrapados, los cuatro nos sentamos en un silencio casi total durante varias horas. Decidí romper el silencio, aunque solo fuera por la necesidad de oír una voz humana. Tendremos que volver a intentarlo, cuando el tobillo de Lena esté mejor. Tenemos comida y leña para al menos una semana, tal vez más si la conservamos. Pero no podemos quedarnos aquí encerrados, y darle lo que quiere no es una opción. ¿De acuerdo? Mi hermano resopló para sí mismo y esbozó una media sonrisa. No me digas, Sherlock. Las dos chicas asintieron, y Lena en particular parecía especialmente aliviada. Iván y yo nos dividimos haciendo guardia de nuevo. Él y Lena dormían en el piso de arriba, esta última necesitó su ayuda para subir al desván en primer lugar, mientras Sofía se acurrucaba en el sofá junto a mí. Francamente, su calor me resultaba más que reconfortante. No pasó nada durante varias horas. En cualquier otra circunstancia habría sido extraordinariamente tranquilo. En algún momento, Sofía empezó a moverse mientras dormía, flexionando los músculos y sacudiéndose, murmurando para sí misma con dificultad. Me resistí a molestarla, pero cuando empezó a sudar, con los ojos desorbitados bajo los párpados, la desperté suavemente. Se levantó como un rayo y casi me rompe los dientes antes de rodearme con sus brazos. La abracé por la espalda y la tranquilicé con sonidos mientras temblaba. Fue mi sueño. Lo oí. Pude oír cómo me hablaba. Quiere a uno de nosotros, a cualquiera de nosotros. Pero tenemos que dar uno. Oh, Dios, solo quiero ir a casa. La acuné suavemente y le dije que solo era un sueño. La abracé con fuerza mientras le mentía suavemente. Al final, Iván vino a hacer la guardia y yo intenté dormir. No duró mucho y me desperté de repente con Iván en cuclillas ante mí, sacudiendo mi hombro con un dedo presionado contra sus labios. Inmediatamente alerta, me senté, bajando a Sofía al sofá mientras me levantaba. Me hizo un gesto para que le siguiera al desván. A estas alturas, el viento soplaba con fuerza y podía oír el crujido de la cabina en señal de protesta. Cuando llegamos al desván, Iván señaló la ventana y se asomó con cautela. Me sorprendió la luminosidad, pero el viento había despejado completamente el cielo y una luna creciente se posaba justo encima de una cresta lejana. Proyectaba largas sombras a través de los montones de nieve, manchas de negro y desagradables. Al principio no vi nada, pero Iván dirigió mi mirada hacia la izquierda y se me cortó la respiración al ver movimiento. Una figura oscura, o la silueta de una, era claramente visible. No puedo decir qué altura tenía. No había nada de referencia. Pero parecía alta. Incluso enorme. La figura era delgada y ágil, y parecía extrañamente elegante a pesar de su postura, que era encorvada. Los hombros anchos se unían a un torso largo, sostenido por dos piernas de doble articulación.
Sus brazos nervudos eran increíblemente largos y parecían llegar casi hasta las rodillas. Su cabeza era angular y alargada, y en su cima había un par de cuernos curvados. Se movía, o más bien corría, a través de los montículos de nieve, sin que parecieran obstaculizarlo en lo más mínimo. No sé cuánto tiempo lo observamos los dos, pero fue suficiente para que diera varias vueltas alrededor del claro. Cada vez que se perdía de vista, esperábamos con ansia que reapareciera por el otro extremo del claro. Hasta que, una vez, no lo hizo. Iván y yo esperamos y nos miramos antes de dirigirnos a la puerta situada en el extremo opuesto al que estábamos observando. Los dos nos movimos tan rápido como pudimos y nuestros pies apenas tocaron el fondo de la escalera cuando el desdichado golpeteo y los arañazos comenzaron de nuevo. Sofía se despertó con un sobresalto y la agarré del brazo, tirando de ella para que se levantara del sofá. «Iván», grité y empecé a empujar el sofá. Se puso a mi lado y los dos empujamos el pesado sofá de madera contra la puerta, mientras el cerrojo sonaba y la madera gruñía con cada golpe. Detrás de mí pude oír a Lena hiperventilando mientras Sofía se aferraba a ella. Ni siquiera había visto a la primera de las dos bajar las escaleras, a pesar de estar herida. Tuve la vaga sensación de que la bestia no había intentado entrar. El mero peso debería haber bastado para astillar la vieja madera que sujetaba el cerrojo, junto con su acecho en el bosque. Podría habernos atropellado en numerosos puntos si hubiera querido. Pero eso no hizo que el terror se agolpara menos en mi garganta. Me pregunté si el miedo era el objetivo en algún nivel. Creo que esta cosa disfrutaba de nuestro terror, como un aperitivo. El miedo era una forma de arrearnos mentalmente como lo había hecho antes. Los golpes continuaron, al igual que el raspado de las garras contra la madera. Cada golpe hacía vibrar mi cuerpo. Tuve que morderme los labios hasta saborear la sangre para detener el temblor de mis dientes. A mi lado, Iván tenía la misma mirada de terror abyecto. Solo de en uno. Podía sentir la malicia detrás de cada golpe. Era asfixiante. Solo las maderas viejas lo mantenían alejado de nuestras gargantas. Me giré y empujé el sofá con más fuerza contra la puerta con la espalda y clavé los talones en las tablas del suelo. Vi a Sofía frente a mí arrodillada y meciéndose lentamente, con las manos juntas. Registré vagamente que estaba rezando, sosteniendo la cruz que le había dado en sus manos. La sostenía con tanta fuerza que debía de cortarle las palmas de las manos. Creo que nunca olvidaré ese momento mientras viva. Una línea roja recorriendo su pálida piel, la cabeza inclinada enmarcada por el pelo rubio enmarañado, mientras un demonio de las historias del abuelo aullaba fuera lo suficientemente fuerte como para despertar a los muertos. Algo hizo clic en mí en ese momento. Mi hermano menor, mi sangre, estaba a mi lado. A su lado estaba la mujer que mi hermano amaba. Y ante mí estaba la que parecía la chica más hermosa del mundo. La idea de que fuera desgarrada por esa bestia con cuernos me revolvía el estómago. De en solo uno, ¿cómo podría sacrificar a alguno de ellos por mi miserable vida? Una idea me poseyó y estaba lo suficientemente desesperado como para llevarla a cabo. Si esta bestia era un demonio, ¿por qué no luchar contra ella como un demonio? Agarré el hombro de mi hermano y le dije que sujetara la puerta. Iván asintió y se preparó mientras yo me levantaba de un salto y corrí hacia el taller al otro lado de la sala principal. Tropezando, examiné frenéticamente las paredes en busca del soplete y la soldadura de plata que sabía que debían estar allí. Agradecí a Dios que mi abuelo mantuviera siempre el lugar organizado y encontré lo que necesitaba. El golpeteo infernal continuaba mientras con manos temblorosas envolvía la soldadura de plata alrededor de la hoja de mi cuchillo de cinturón. Sin perder tiempo, encendí el soplete de acetileno y comencé a fundir la soldadura. Era feo. Estaba descuidada. La soldadura se desprendía a medida que iba haciendo la cuchilla de plata, pero al final tenía algo afilado y cubierto de plata. Até el mango de la hoja alrededor del extremo del cañón de mi M4 y volví a la sala principal. A los golpes se sumaron gruñidos guturales y el clavado de las garras en la madera. Creo que algo de mi intención se reflejó en mi rostro cuando Iván se limitó a asentir. Me armé de valor para enfrentarme a una bestia inhumana que pedía sangre. Iván y yo agarramos el sofá y lo apartamos de la puerta con un fuerte golpe.
Con la misma rapidez con la que cayó, mi hermano disparó contra la puerta. Luego otra, y otra. Unos aullidos llenos de rabia dividieron el aire y un miedo primitivo trató de abrirse paso desde las fosas de mi estómago. Abrí la puerta y salí, con la escopeta en la mano. Supongo que esperaba que estuviera allí esperándome, con el engendro de Satanás frente a frente. En lugar de eso, percibí un movimiento borroso a mi derecha y un dolor paralizante en el pecho y el estómago. El viento se desprendió de mi cuerpo y sentí como si me hubieran roto las costillas. Girando ligeramente bajo el peso, pude patear hacia arriba con las piernas, desesperado por mantener esa cosa lejos de mí. Y esa cosa era... Los ojos son la parte que nunca podré olvidar. Eran fosas de ónix hundidas en su rostro canino, mate y entintado. En ellos sentí rabia, malicia, desprecio, lujuria e intención asesina. Estaba mirando la cara del mal y me conocía. Me ofreció cosas. No sé si alguien aquí ha sentido realmente la tentación. No me refiero a la tentación de faltar a clase o de insultar a alguien que realmente no debería. Mientras sus ojos picados se clavaban en mí, me tentaba. Me ofreció cosas que temí admitir que quería. Me mostró a cada persona que me había hecho daño, desollada y vestida con tela de saco, retorciéndose en fosas llenas de sal. Da solo uno. Me mostró una corona enjollada de 10 puntas bajada sobre mi cabeza por sus manos ensangrentadas y mi nombre resonando por 1.000.000 de voces. Da solo uno. Me mostró a Sofía y a Elena, radiantes y desnudas, arrodilladas a mis pies, tejiendo collares de flexibles hojas de higuera sobre sus esbeltos cuellos. Da solo uno. Lo odié. Lo odiaba porque no podía negar que lo deseaba. Al menos una parte de mí lo deseaba. Es fácil decir que nunca cederías a la tentación cuando la tentación es teórica y el oferente no está ante ti. No dudaba de que esta cosa tenía el poder de cumplir su parte del trato. Y conocía el precio. Dar solo uno. Luché con ello tanto como conmigo mismo en esos segundos que se alargaron. Hasta que volví a pensar en Sofía. Su figura temblorosa, arrodillada en oración, y la lenta gota de sangre de su palma que aferraba mi cruz. La vergüenza y la determinación me llenaron y rechacé a la cosa. Con cada fibra de mi ser lo negué y sentí que se me quitaba un peso del alma. Sabía que me había perdido. Su premio fue arrebatado, y la rabia lo hizo vengativo. Hice palanca con las piernas hacia su pecho, frenético para mantenerlo alejado de mi garganta mientras mi mano derecha buscaba a ciegas mi escopeta. El frío acero se encontró con las yemas de mis dedos y lo agarré con firmeza. Mientras el vacío negro descendía hacia mí, apuñalé. Sentí un momento de resistencia y luego la cesión de la carne. La bestia se agitó violentamente y volví a apuñalar, agitándome con todas mis fuerzas, y la aparté de mí a tiempo de ver a Iván preparando su rifle en la puerta. Unos aullidos desgarradores llenaron la noche, cortados únicamente por el destello y el disparo de Iván. No sé si le dio y no creo que importe. La cosa con cuernos se agarró el pecho donde yo le había apuñalado con plata improvisada y huyó en la noche. Sabía que el demonio había sido derrotado y que no volvería por nosotros. No quiero sugerir que lo hayamos matado. Ni siquiera estoy seguro de que matarlo fuera posible o hubiera tenido sentido, aunque el cuerpo hubiera muerto. Iván ciertamente pensó que se desvaneció y se desangró en algún barranco de las montañas. Es más fácil para él pensar en esos términos. Una bestia o una criatura, malvada ciertamente, pero igualmente una bestia. Fundamentalmente mortal y como tal sujeta a la muerte. Pero él no vio sus ojos como yo, y como su hermano no quiero ser quien le quite la inocencia. Era una manifestación del mal, un espíritu, o demonio. Habitaba en la carne, pero no era de la carne. Tales cosas están destinadas a ser resistidas, no destruidas. Al menos eso es lo que he llegado a creer. En cuanto a nosotros 4, nos va bien. Lena es ahora mi cuñada y tengo 2 sobrinas maravillosas. En cuanto a Sofía, nunca me devolvió la cruz. Se negó a desprenderse de ella para cualquiera que no fuera la 4ª generación de mi familia. Así que no tuve más remedio que casarme con ella, por supuesto. Nuestro hijo la tiene ahora. Algún día, cuando mis sobrinas y mis hijos sean mayores, les contaré también esta historia. Ya escuchan las que me contó mi abuelo.
Lena pone los ojos en blanco y me dice que no asuste a sus hijas. Pero nadie, ni Lena, ni Iván, ni Sofía me dicen nunca que pare. Saben que los niños necesitan aprender que el mal es real. Que Dios los bendiga a todos y los guarde. Y que nunca lo olviden tampoco. Y esa, es mi historia. Mi inglés es una mierda, pero da igual, mamá me contó esta historia el año pasado y ahora tengo la oportunidad de desahogarme, así que allá vamos. Ser nosotros, mexicanos viviendo en la frontera, en el lado mexicano por supuesto. Tengo una gran familia por el lado de mamá. Como todo latino por ahí. En el transcurso de menos de un año la mitad de la familia muere por problemas de salud y accidentes. Solo quedan 3 hermanos. Mamá, 2 tías y un tío. La funeraria nos tiene literalmente en llamada rápida en ese momento. Es duro pero seguimos adelante, es lo que hay. Pasan 3 años y una tía también fallece, así que ahora está mamá y un par de hermanos. Primos y familiares más o menos cercanos soñaron con ellos en algún momento cuando sus muertes eran relativamente recientes. Mamá nunca cree ni sueña con fantasmas ni otras cosas espeluznantes, así que lo llama tonterías y sigue adelante. Adelantemos un año después. Halloween y el Día de los Muertos son literalmente un día después del otro en el calendario. Imagínate cómo esa película de Disney, Coco, puede llegar a ser así en las partes más al sur del país. Aquí en el norte somos más autistas con las viejas tradiciones que nuestro querido sur, por lo que tendemos a hacer más Halloween que la cosa original. El tío dice a la mierda y nos hace hacer un altar a la memoria de los muertos en la casa de la vieja abuela, y en su nueva casa. Nunca se hizo uno antes o después de ese, así que fue un poco divertido poner las cosas que amaban en la vida, así como su comida favorita. Un montón de alcohol para los tíos, cigarros para el abuelo, dulces para la abuela y un caramelo de guayaba casero que le encantaba a un tío abuelo. Permanecimos la noche en la casa de la vieja abuela en diferentes habitaciones, ya que la casa tiene suficientes camas para todos. La única luz de la casa son las velas del altar y los relojes digitales de cada habitación. Mamá tiene la manía de irse a la cama y quedarse tumbada durante 1 hora o 3, con los ojos cerrados y todo, y luego se duerme. Si algo la levanta de la cama, entonces la mierda se reinicia y se enfada comprensiblemente por ello. Pasaron 40 minutos y ella pudo escuchar a alguien abriendo la puerta de la habitación. Papá está roncando como un campeón y yo estaba más o menos en el mismo lugar en la puerta de al lado. Escuchó o sintió a alguien caminando por el suelo, así como el sonido de una bolsa de plástico crujiendo con cada paso. Luego se detuvo una vez que llegó al lado de la cama de mi madre, justo enfrente de ella. Mamá se cagó ya que todo el mundo estaba durmiendo o en la cama en ese momento. Ella mantiene sus ojos cerrados, pensando que un ladrón acaba de entrar en la casa y estaba buscando algo de dinero o joyas. De repente siente como esa persona se inclina hacia adelante y le da un beso en la frente por un segundo. El sonido de la bolsa de plástico llena el espacio entre los dos. En cuanto eso ocurre, la otra persona sale de la habitación de la misma manera que entró y cierra la puerta tras de sí. Mamá salta de la cama y abre la puerta de la habitación para ver quién carajo hizo eso. Está sola en la oscuridad fuera de la habitación, la única luz viene de las velas en el altar al final del pasillo. Se vuelve a acostar y se da cuenta de que la habitación huele ligeramente a caramelo de guayaba y a cigarro. Empezó a llorar un poco en silencio hasta que se durmió un par de horas después. Mi cara cuando me doy cuenta de quién fue la persona que le dio ese beso. El tío abuelo era un buen tipo, un fiestero que amaba su cerveza, bailar y comer ese dulce de guayaba hecho en casa cuando se divertía, incluso a una edad avanzada. Murió de un accidente otro estado mientras trabajaba y el traslado de su cuerpo a nuestra ciudad fue problemático en ese momento por el COVID, haciendo que vestirlo fuera más difícil ya que el cuerpo seguía su curso natural, por lo que 3/4 de su cuerpo estaba cubierto de un plástico negro grueso. Fue malo cuando era el momento de verlo en el ataúd cerrado. La mierda se pone raro cuando las festividades más antiguas que el propio país se involucran. Creo que he cometido un error cediendo al lore esquizo de X y creepypastas de Reddit, y realmente he descubierto algo inquietante. No estoy seguro de clasificar esto como paranormal, ya que estoy seguro de que hay una explicación científica para este fenómeno en alguna parte, pero me ha agitado de todos modos. Esencialmente, después de estar tan cansado del spam de espacios liminales y de los posts de backrooms de Reddit aquí, decidí que realmente intentaría pasar el rato en un lugar que me hace sentir inquieto. ¿Por qué? Solo por diversión, para renovar la novedad de la idea para mí.
Ahora, el concepto de estos espacios es simple, todo el mundo sabe todo acerca de esa sensación inquietante que se obtiene en esos lugares, pasillos de edificios, centros comerciales vacíos, piscinas interiores vacías después del cierre, ya que es la base de tanta mierda espeluznante en X, Reddit, YouTube, etc. Ese es el punto. Estás en un lugar de transición, te sientes inquieto, y por eso te vas. Increíble. No conozco a nadie que no se haya sentido así antes. Pero no hay mucha gente que se quede en esos lugares durante mucho tiempo. Como mucho te quedas unos minutos, o un poco más si eres valiente. No he podido encontrar ninguna historia de personas que se hayan quedado en un pasillo espeluznante o en una escalera vacía para disfrutar de esa sensación durante toda la noche. Así que decidí hacerlo yo mismo. Vivo en una ciudad bastante pequeña y a unos 10 minutos de mi casa hay un pequeño parque silvestre, y en el extremo de ese parque hay un baño público interior. Es un pintoresco edificio de hormigón, con una escalera que lleva al subsuelo. No preguntes por qué. Está justo en el límite del bosque. Ya no aparecen nuevos grafitis allí y a los adictos al crack no les gusta el lugar por alguna razón, hay muchos lugares más fáciles para que se refugien, supongo. Es una mierda, y tiene esa sensación de espacio liminal, en la escalera, y especialmente por la noche. Así que, obviamente, sentarse en la propia escalera y sentir esa sensación es el lugar perfecto para asustarme por diversión. ¿Sabes cuando en uno de esos espacios tienes esa sensación de ser observado? Esa es una sensación familiar para muchas personas que conozco. Mientras estaba allí, cuanto más tiempo permanecía sentado en esa escalera, más fuerte era esa sensación. Como experimento, probé a bajar la escalera y quedarme en el espeluznante edificio, pero la sensación de ser observado disminuyó. Tuve que quedarme realmente allí, en el marco de la escalera, sentado en uno de los escalones, para que la sensación más pesada aumentara. La sensación de ser observado realmente comenzó a dominar todo, y de alguna manera, no pregunten cómo, fui capaz de quedarme dormido allí, y ahí es cuando la mierda comenzó. Me desperté con la sensación aún presente. De hecho, en la bruma del despertar llegué a pensar que alguien conocido estaba allí en el lugar conmigo, hasta que volví en mí y recordé que estaba solo. Ya no pude convencerme de quedarme, estaba demasiado asustado, así que me levanté y me fui. Eso fue el jueves, ahora es domingo. Varias cosas parecen estar mal en mí desde que hice eso. La primera cosa mala es que creo que me he roto el cerebro o he desarrollado algún tipo de síndrome delirante esquizofrénico. Esa sensación de ser observado parece seguirme ahora, mucho más fuerte de lo que la he sentido en mi vida. Como, por ejemplo, si me levanto por la noche para comer un bocadillo, cuando vuelvo a mi habitación, siento fuertemente que hay alguien caminando detrás de mí, una presencia que vive en el pasillo. Cuando estoy despierto hasta tarde en mi habitación, lo siento venir desde fuera de mi puerta. Y tampoco es una sensación leve, es muy intensa. Ahora bien, estoy familiarizado con los sueños espeluznantes, las pesadillas, etc. No los tengo con frecuencia, pero sí ocurren. Ahora, tengo un sueño familiar que tengo a menudo, desde que era un niño, en el que estoy de pie en un lugar bastante desenfocado y siento que alguien está allí conmigo. Ese es el sueño común que tengo. No es un sueño amenazante, siempre ha sido bastante cómodo cuando lo he tenido, solo vago e inespecífico, siempre he asociado la presencia con la sensación de estar pasando el rato con alguien, o como si fuera un amigo o un familiar cercano. Estoy muy familiarizado con ese sueño, pero por primera vez en mi vida ha cambiado. Es exactamente el mismo sueño, estoy de pie en un lugar inidentificable, hay una presencia conmigo, pero esta vez, en lugar de una presencia invisible, es un humano real, una persona de pie directamente frente a mí y mirándome en el sueño. Ha sido más lúcido que nunca. Pero la sensación de calma ha desaparecido. El hombre tiene una apariencia severa, como si estuviera molesto conmigo, o expresando algún tipo de emoción fuerte hacia mí, mirándome directamente de una manera intensa, pero permanece inmóvil y no dice nada. Y mi entorno se parece mucho al baño en el que estaba parado. Tal vez alguien aquí pueda describirme lo que esto significa. ¿Estoy loco? ¿Es una posesión demoníaca? ¿Un mal presagio?
Porque nunca me había sucedido esto hasta que decidí pasar el rato en un lugar en el que la gente no suele pasar el rato. Esta mañana me he despertado con una parálisis del sueño y he tardado en quitármela de encima, y la sensación de ser observado me ha seguido durante unas horas después de despertarme. No puedo dejar de mirar por encima de mi hombro, y no puedo deshacerme de la visión de ese hombre. Por alguna razón encuentro su energía tan inquietante a pesar de que es solo un tipo de aspecto normal. No puedo describir la forma en que sus ojos me hacen sentir, es una mirada determinada, y su presencia se siente demasiado familiar. La foto relacionada con el OP es mi interpretación de mierda de su aspecto. No hay duda de que seré capaz de esbozar una interpretación ligeramente mejor si sigo teniendo el mismo sueño, pero en este punto siento que me he jodido de alguna manera más allá del reconocimiento. Ojalá no hubiera intentado asustarme y arriesgarme a ser apuñalado por un adicto al crack solo para desarrollar un trastorno mental por la experiencia. Hace falta mucho para que me sienta así de asustado. Que se joda X y que se jodan los Redditors. Culpo a este tablero por empujarme a experimentar esto, ya que probablemente sea un brote psicótico. Incluso mientras escribo esto puedo sentir que estoy siendo observado. Ya no me siento seguro solo en mis propios sueños. Espero que hayan disfrutado de las historias presentadas. Si te gustó el video suscríbete pues seguiré haciendo más contenido como este y publicando lo más pronto posible. Les deseo un buen día.